Hola, Hola, otra vez. bienvenidos. Nos queda como el número 6, esperamos como un minutito. Y luego el número 7. Estamos 5, faltan 2. Ok, continuemos mientras tanto. Amoñeja añemongeta Sherogawan dive residenta cuerare. Leo y comento con mis familiares sobre las residentes. Residenta cuera, oputara cae un vapo ñaneretare ñonaino guasurire. Ha'e avei upe ñorairõ oikomboyve térã oikuaaja heta ñaneretãgua oñotỹva'ekue hikuái umi ihojakuéra opa peve upe ñorairõ ha umíva apytégui tetã heta ndouvéima oheka imba'éva omanómagui. Upéicha rupi oje'e oĩha heta Plata Yvyguy. En aquella época, entonces cuando todavía ocurría como la guerra y antes de irse a la guerra muchas personas habían enterrado sus joyas. También se conoce como un grupo de mujeres que ayudaron a financiar la guerra, que son las residentas, que ayudaron a financiar la guerra donando sus joyas al gobierno. También cuenta la historia que hay muchas mujeres que no se querían despojar de sus joyas. O también como que esposos varones que no querían que sus tesoros no querían como quedarse sin sus tesoros. Entonces también se cuenta que muchos de ellos enterraron sus joyas en vasijas de barro, en cántaro, y que eso luego es lo que conocemos actualmente como plata de vudú. Y hay como muchas historias, leyendas sobre eso. Real o no, siempre como es un tema como muy, muy discutido. Yo siempre digo, yo no he visto, solamente sé como que lo que cuenta la historia. Hay cosas que son posibles y otras que no tanto, probables, todo en la vida es posible, sino que la probabilidad de que algo ocurra nomás como que disminuye un poco. Sin embargo, el plata de vudú forma parte como de nuestro folclore, de nuestra cultura. Si uno va al interior, esas historias que nos cuentan los abuelos, las tías abuelas, la abuela como es algo como muy, muy lindo que se comparte, más allá de que sea cierto o no. Y cada uno como puede tener su punto de vista y no está mal. O sea, obviamente es como muy difícil creer si no lo vimos o no lo vivimos, y cada uno puede tener como su punto de vista siempre y cuando nos respetemos y podamos como tener en cuenta que somos libres de expresar lo que pensamos siempre y cuando también respetemos las ideas de los demás. Pero a mí me encantan las historias del Plata Ubud. Y la tarea, la actividad 7 dice, Añembatushiro ha oñondive upe pero mombe u roikuaba caso plata ububu oñeguenojeron guare umibe ikatushiro gagua omombe uva tera ahenduva ambue harupi ha upe yahaimbucumi gese ikatuhaisha. Me reúno con mi familia, comentamos sobre casos que hemos escuchado sobre plata ububu y luego escribo un breve resumen de lo conversado.
Entonces preguntamos un poco a nuestros familiares que han escuchado, o si ustedes mismos han escuchado algo, como que comentar un poco de eso y escribir. Son como, repito, son historias que nos representan. Incluso las personas del extranjero siempre preguntan, ¿qué es plata duro? Entonces tener como la capacidad de poder un poco contar y relatar de dónde viene como toda esa creencia que tiene, como también como un origen en la historia y en una historia que fue real, que es como la historia de la guerra contra la Triple Alianza. Así que hay cosas que son sumamente verídicas, que tienen como un origen, así que como es lindo también poder saber y poder hablar sobre ello. Allí terminamos las clases de guaraní también, las clases de matemáticas y de guaraní. Yo necesito, chicos, que en este momento piensen dos aspectos positivos de todas las clases del día de hoy, tanto de matemáticas como en guaraní. Dos cosas que ustedes digan, profe, esto salió súper bien, dos cositas. Dos cosas que esto y esto salieron, pero espectacular. Y piensen también en una cosa que podamos hacer diferente. Siempre hay algo que podemos agregar, siempre se puede mejorar. ¿Qué puede ser distinto? ¿Qué podemos agregar? El día de hoy ya es nuestra cuarta clase, entonces muchas veces también puede ser como monótono, aburrido hacer lo mismo, pero la profe también como necesita ideas para poder innovar, y más quien menos aquellos que están usando esto, aquellos receptores, ustedes son los receptores de esto, pues son los que van a dar como mayor luz a lo que la profe quiere proponer. Así que un minutito, piensan y conversan. Adri, ¿ya está? ¿Levantaste la mano? Ah. Ok. Roberto, te escucho. Dos aspectos positivos, un área de mejora. Que participamos todos, que entendimos y para mejorar, que nos dejen dibujar cuando termina. Ah, querés dibujar, ok. Dibujar. Está lindo. Ah, podemos hacer. Ok, estoy pensando en algo. Gracias, Roberto. De verdad es muy valioso escuchar propuestas. Adri, dos aspectos positivos, un aspecto a mejorar. A mí me gustó las dos clases por igual. Y lo que no me gustó es que pocas personas se unieron. Sí, el día de hoy tuvimos como muy baja participación. Gracias por eso, Adri. Fátima, dos aspectos positivos y un área de mejora. A mí me gustó más guaraní para saber más sobre nuestro país y para mejorar nada. Okay. Gracias, Fátima. Didier, dos aspectos positivos y algo que quieras sugerir o un área de mejora real para la profe. Que la videoconferencia ayuda mucho y que los ejercicios se entienden
lo que falta mejorar, nosotros estamos solo con los papás y sin hacer ruido. Ah, claro, el ruido. Sí, el tema del sonido como que es difícil un poquito controlar cómo hacemos, como que participemos. Sí, lo voy a estar viendo. Gracias por ese llamado de atención, pero también como a mí también como me cuesta. Sobre todo porque aquí tengo como vecinos como un poco ruidosos y yo sé que de repente me escuchan como ruidos medio incómodos. Espero que desde la próxima semana eso pueda mejorar. Desde la próxima semana yo ya voy a estar como en Itá, en mi casa. Así que, bueno, espero también que eso pueda mejorar desde la próxima semana, por lo menos de mi parte. Y de parte de ustedes, pues, controlar un poco el espacio en donde están trabajando. Es algo que les voy a pedir. De repente como es un poco incómodo porque a esta hora ya están como los papás, los hermanos, todos juntos, pero tratar de buscar un poquito ese espacio para que el aprendizaje pueda ser más fluido. Muchísimas gracias, chicos. Pasen una noche excelente y gracias por estar y por seguir ingresando. Vamos a leer. Amo, les quiero, les mando mil besos, mil abrazos. Así que Vamos a salir a YouTube. van a salir en YouTube. Chao, profe. Chao, chao.